informa, amigos y amigas de Corape Digital TV. Nos encontramos en esta mañana en la Coordinación Zonal de Salud número 9 junto al doctor Washington Rueda, quien es epidemiólogo de esta coordinación zonal, con quien vamos a dialogar sobre cómo va avanzando la situación de la nueva variante de Omicron de COVID-19, cuántos contagiados ya existen hasta el momento y también sobre la vacuna bivalente, quienes ya se pueden beneficiar de esta vacuna. Damos la bienvenida a el doctor Washington Rueda para que nos comente un poco más. Doctor, cuéntenos cuántos casos se registran actualmente sobre esta nueva variante de Omicron de COVID-19 y cuál es el nombre que esta adquirió. Bueno, hasta el momento tenemos registrado en Pichincha 3 casos, ¿no? Esta es una nueva variante, como les indiqué, de Omicron, sí, la nomenclatura está como EG, sí, y esta variable está un poquito más transmisible entre la población, ¿no? Y bueno, al momento, como les dije, tenemos 3 casos reportados, todos se encuentran asintomáticos, no presentan ninguna complicación en su salud y se encuentran en monitoreo por parte del ministerio. ¿Esta variable es más fácil, más rápida de contagio y qué síntomas presenta? Bueno, sí, la transmisibilidad de la variable es más alta. La sintomatología, como dije, empieza como un resfriado común, dolor articular, sí, sí, y se presenta en algunas personas igual con anosmia, sí, el olfato también, pérdida del olfato, y esa es una de las características que está dando esta nueva variante, ¿no?, de Omicron. Básicamente esas son las sintomatologías. ¿Se conoce ya de dónde vino este primer paciente contagiado? Tal vez vino del extranjero. No, todavía no tenemos esa información. Como les dije, hemos estado haciendo la supervisión en los pacientes. Aquí solo lo que estamos viendo es su evolución clínica, pero que no se nos compliquen. Gracias a la vacunación también que nos ayuda, esta complicación no se presenta en este tipo de pacientes. Esto nos demuestra que la pandemia no ha acabado. Todavía no acaba la pandemia, ¿no? Eso demuestra también que la vacunación nos sirve, nos está ayudando a prevenir los casos graves y que la población debe acudir a vacunarse, ¿no? Eso nos está ayudando a disminuir los casos graves, los casos de contagio que van a necesitar en sí hospitalización. Entonces, la vacuna nos ayuda a prevenir estos casos graves. En cuanto a las otras variantes de COVID-19, se reporta igual un aumento de casos, tal vez en las últimas semanas epidemiológicas ha habido un repunte de casos. Bueno, hemos tenido mejor a la baja los casos de COVID-19, ¿no? Está más o menos equiparado con los casos que nosotros presentamos de neumonías, pero sí ha habido una tendencia hacia la baja en estas últimas 3, 4 semanas epidemiológicas que estamos haciendo la supervisión y la investigación. Estamos ya en una etapa como sociedad en la que ya no utilizamos mascarilla, ya no respetamos lo que es el distanciamiento social, vamos a reuniones sociales. Desde su perspectiva, ¿usted considera que debemos volver a estas medidas como el uso de las mascarillas, distanciamiento, uso de alcohol frecuente, no asistir a eventos en donde haya demasiada aglomeración de gente, o podemos aún continuar con esta vida que hemos mantenido hasta el momento? Bueno, para prevenir la transmisibilidad del virus, si es necesario, si nosotros vamos a tener un lugar donde está bastante cúmulo de gente, donde hay poca ventilación, lo necesario sí es y recomendable es utilizar una mascarilla, ¿no? El distanciamiento social también nos ayuda, el alcohol gel, lavarnos las manos frecuentemente, eso ayuda a evitar la transmisibilidad del virus. Entonces, sí es recomendable si estamos en lugares cerrados y más si hay una persona con sintomatología respiratoria, ¿no? Entonces nos ayuda a prevenir la transmisibilidad del virus. Sí es aconsejable estar en estos espacios, como les indiqué, con las medidas adecuadas. Doctor, en cuanto a la vacuna bivalente también que ya se ha dado, ¿cómo avanza el proceso de vacunación? Esta ya inició meses atrás. ¿Cuántas personas hasta el momento se conoce que ya se han vacunado y en este momento en qué etapa también se encuentra? Bueno, en la vacunación continuamos con la vacunación, como ustedes saben, en la bivalente nosotros ya tenemos algunos grupos que comenzamos a vacunar inicialmente, como son los profesionales de salud. Ahora ya se amplió más el margen de vacunación, ya estamos con mayores de 65 años, estamos con niños con mayores de 12 años con inmunosupresión, estamos con mujeres en estado de lactancia, estamos con, como les digo, con enfermos crónicos. Entonces, esto nos ayuda a prevenir en esta población que es más susceptible a contraer el virus y a hacer formas graves, nos ayuda a prevenir estas formas graves, ¿no?, del virus. Cuando hablamos de inmunosupresión a las personas, a los adolescentes, digamos mayores de 12 años, ¿a qué nos referimos para que nuestra audiencia también conozca? Claro, sí, cuando hablamos de inmunosupresión es de enfermedades crónicas, ¿no? Pacientes con leucemia, pacientes que tengan este tipo de enfermedades crónicas que van a bajar sus defensas, entonces esos son pacientes que nosotros damos como primera prioridad para ponerles vacunar, ¿no? Y evitar, como les dije, las formas graves.
¿En dónde se está llevando a cabo esta vacunación? Bueno, ahorita contamos con vacunación en todos los establecimientos de salud. Pueden acercarse, como les dije, la vacunación es gratuita, no necesitan un turno o turno previo para vacunarse, simplemente acuden al establecimiento de salud y se les vacuna contra la dosis que necesitan, ¿no? Y aquí un llamado a la población a que completen sus dosis, completen su esquema de vacunación y que nos está sirviendo para evitar estas formas graves. ¿Cuántas vacunas debería tener una persona de COVID-19 para que tenga este esquema completo? Bueno, lo recomendable es el esquema completo, que son 5 dosis, ¿no es cierto? Y estamos nosotros, como les dije, en la bivalente, que es la quinta dosis, y lo recomendable es completar el esquema. Entonces, para que tengan una buena inmunicidad y puedan el organismo combatir contra los virus, ¿no? Esto quiere decir que luego de que ya se vacune a las mayores de 65 años, también a las personas de 12 años en adelante que tengan inmunosupresión, ¿va a existir la vacunación abierta para el público? Claro, esto va por fases, ¿no? Ahora, como los esquemas anteriores. Entonces, primero comenzamos con los grupos que son más susceptibles de contraer el virus y que nos van a hacer formas más graves de esta enfermedad, y después sí vamos a comenzar con la otra población que no presentan formas graves, ¿no? Entonces, la idea es cubrir a la totalidad de la población con el esquema adecuado. ¿Se tiene prevista tal vez ya una fecha en donde se va a iniciar con esta fase de vacunación para la población en general? Todavía no, esa es una parte de la estrategia de inmunizaciones, pero conforme, como les dije, van fases por fases. Yo creo que próximamente ya vamos a estar cubriendo a los otros grupos etarios. ¿Qué recomendaciones se le puede dar a la ciudadanía también con estos cambios de clima? También existe un contagio por resfriados. En las escuelas los niños volvieron a ingresar ya a las clases y también es un foco de contagio para el COVID-19. ¿Qué recomendaciones se puede dar al público? Bueno, si presentamos sintomatología respiratoria, primero no automedicarse. Sí, eso está totalmente contraindicado, no se automedique, acuda al centro de salud más cercano a su domicilio para una evaluación clínica en la cual nos ayude a, si nosotros definimos el caso, se puede hacer una prueba de COVID para descartar o confirmar si es COVID. Y si es otro tipo de resfriado común, el médico de cada unidad o establecimiento de salud está capacitado para hacer todo este tipo de diagnóstico en los pacientes. Entonces, lo ideal es no vacunarse, acudir al centro de salud, completar su esquema de vacunación, y si estamos en lugares cerrados, ¿sí? El distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavado constante de manos, eso nos va a evitar a disminuir la transmisibilidad del virus. Desde el Ministerio de Salud Pública van a realizar alguna campaña para promocionar esta vacuna bivalente y que la gente se pueda acercar a los centros de salud. Bueno, sí, estamos, como le digo, en las redes, todas las redes sociales, en la comunidad mismo, entre las campañas con otros activantes comunitarios, sí nos ayudan a promulgar, ¿no?, este tipo de campañas. Entonces, lo ideal es que, como les dije nuevamente, sí, la vacunación se complete en todos los grupos etarios del esquema de vacunación. ¿Qué pasa con los niños que ya ingresaron en este momento a clases, que también sería un foco de contagio? ¿Cómo decirles a los padres que enseñen estas medidas de cuidado para ellos? Sí, bueno, si yo tengo a mi pequeñito que está con un resfriado, lo ideal es que utilice mascarilla, ¿no?, para evitar el contagio con sus compañeritos. Y lo otro es acuda al centro de salud, acuda a su médico para que le revise, le chequee y haga el diagnóstico diferencial, ¿no?, entre un resfriado común o un resfriado que se puede presentar también como un tipo COVID. Entonces, eso es lo ideal. Lo ideal es que los pequeñitos acudan con su mascarilla, el alcohol gel que nos va a ayudar a mantener, lavado de manos adecuado, el distanciamiento también en las escuelitas, no los servicios que tenemos estos pequeñitos con resfriado, o también el aislamiento de los mismos, ¿no? Entonces, si yo tengo a mi hijo que está con sintomatología respiratoria, evitar mandarle a las escuelitas para evitar el contagio si fuera en el caso de COVID. Doctor, nada más la invitación para que la gente que nos está viendo pueda acudir al centro de salud más cercano para que complete su esquema de vacunación de COVID, que esté evitando muertes y que se siga propagando el virus. Sí, bueno, a la población invitarle a que completemos nuestro esquema de vacunación. Sí, esto nos está ayudando, como les dije, a disminuir las formas graves. Aquí es disminuir las formas graves en los grupos que son más susceptibles, en los pequeñitos menores de 5 años y en los mayores de 65 años y en personas con inmunosupresión o enfermedades crónicas. Estos grupos son los que van a desarrollar tipo de enfermedad más grave y por ende van a necesitar ir al hospital. Entonces, la vacunación es lo primordial aquí. Y como les digo y les vuelvo a repetir nuevamente, no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano si presentan sintomatología.
Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Washington Rueda, epidemiólogo de la Coordinación Zonal 9 de Salud, quien nos comentó un poco más sobre los casos de esta nueva variante de Omicron de COVID-19. Mencionó que son 3 casos reportados en la provincia de Pichincha. De igual forma, también hizo un llamado a toda la población a que acuda al centro de salud más cercano para que puedan adquirir su dosis completa de COVID-19. En este momento se encuentran ya en la fase de vacunación a las personas mayores de 65 años y también a los mayores de 12 años quienes tengan alguna enfermedad que pueda causarles alguna inmunosupresión. De esta forma se va a evitar la propagación del COVID-19 y que este no sea grave e incluso llegue a ser mortal. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. Gandhi Guama los acompañó en cámaras y aquí Camila Vitesís. No olviden suscribirse a Corape Digital TV para conocer más noticias.